fichero para promover la cultura de paz en y desde nuestras escuelas. Como ustedes saben, en el artículo 15 y 74 de la Ley General de Educación se nos mandata promover la cultura de paz y no violencia, así como el diseño y la aplicación de estrategias para promover una cultura de paz y fortalecer la cohesión comunitaria, así como la convivencia democrática. En este sentido, el Programa Nacional de Convivencia Escolar desde el año pasado empezó a realizar acciones en esta temática, y una de ellas pues fue el fichero de cultura de paz, que el día de, ahorita en este ciclo escolar logramos también actualizar e inclusive abonar una línea temática más. Pero en este momento yo me voy a centrar. Sé que para algunos de ustedes va a ser como recordatorio, para los coordinadoras y coordinadores locales que nos han acompañado, va a ser recordatorio, la anterior por favor, pero para otros va a ser también una información nueva, sobre todo para los coordinadores que se incorporan al programa, y también para sus equipos técnicos, aquellos que no estuvieron con nosotros en la capacitación. Bueno, entonces, un proceso que nos permite capacidades, actitudes y valores que permite que las personas resuelvan los conflictos de manera pacífica, rechazar cualquier tipo de violencia y tratar de generar condiciones hacia la paz, tanto a nivel personal como social. En este sentido, el fichero, para elaborarlo, tomamos en cuenta los ámbitos de aplicación del mismo y se desarrollaron las líneas temáticas, las cuales procedo a explicarles. La primera línea temática es el desarrollo de competencias socioemocionales. La siguiente, por favor. Esta línea, pues precisamente es la primera porque es la base que ha desarrollado el programa o la plataforma que ha tenido el PENSE en esta cuestión de desarrollar habilidades socioemocionales. Como lo veíamos en la sesión número 1, las competencias socioemocionales permiten comprender, expresar y regular las emociones a fin de tener comportamientos más adaptativos a nuestro entorno. Es decir, una actuación sensata, no impulsiva, con respeto y tolerancia hacia el otro. Y precisamente ahí en el chat nos decían, las emociones son funcionales, precisamente nos permiten tener una respuesta, pero que esa respuesta no sea impulsiva, sino que podamos analizar las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, y si evaluamos que es adecuada nuestra respuesta, poderlas ejecutar. Entonces, en este sentido, los subtemas que se trabajan en el desarrollo de competencias socioemocionales son los siguientes. La siguiente, por favor. Autoconciencia emocional, lo veíamos el día lunes. La autoconciencia emocional es la capacidad para yo como persona poder identificar lo que siento en el momento en que lo estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo, cómo reacciono, si me gusta reaccionar de esa forma o si puedo reaccionar de una forma distinta. Y entonces esa capacidad se conoce como autoconciencia emocional. Posteriormente viene una regulación emocional. Una vez que yo ya puedo reconocer y nombrar mis emociones, estoy en la capacidad de poder regularlas, y regularlas quiere decir poder modificar la intensidad y la duración de la emoción. Si yo estoy sintiendo un enojo que no me permite pensar, para actuar, necesito primero tranquilizarme antes de actuar, o si estoy teniendo una profunda tristeza, también necesito retirarme un momento, y que esa es la parte funcional de la emoción, incluso buscar cierto apoyo que me permita tener una respuesta más adaptativa al sentimiento que estoy teniendo. Luego, posteriormente, tenemos la autoestima, que es la capacidad para poder conocernos a nosotros desde nuestras cualidades como nuestras áreas de oportunidad, y poder definir un autoconcepto que permita que tengamos esa parte valiosa de una persona, poder valorarnos. Por eso dice autoestima, hacer una valoración de nosotras y de nosotros mismos. La empatía, que es la capacidad de sintonizar con los pensamientos y sentimientos de la otra persona que
que yo tengo enfrente. Entonces, la empatía inclusive, fíjense, es muy curioso porque es un término que traemos del arte. Cuando nosotros vemos ciertas pinturas, esculturas, se nos mueven las emociones. Es un término que surge de ahí y Tishner en 1990, me parece, espero que no me falle la fecha, lo trae al ámbito de la psicología para poder dar esta cuestión de identificar las emociones que siente el otro, ¿no? Entonces, es una competencia muy importante en muchos aspectos para las personas. La asertividad, que es la capacidad para poder decir lo que estamos pensando y sintiendo de forma clara, directa, en el momento adecuado, sin ser agresivo, sin tener una actitud defensiva con los demás, pero sin también tener una actitud sumisa que permita que pues nuestros derechos sean vulnerados. La resolución de conflictos es la capacidad para utilizar todas las herramientas que tenemos, entre ellas y la más importante, el diálogo, para poder negociar y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Esos son los subtemas que se trabajan en las actividades que tiene esta línea temática del fichero. Tenemos la siguiente línea temática que la van a identificar con el color azul. Ahí se denomina promoción de la igualdad de género. Esta línea lo que busca es preparar a las niñas, niños y adolescentes a que participen en diversas actividades y que de forma empática comprendan que se deben de respetar los derechos y obligaciones como compromisos, no solamente para un determinado sexo, sino también para ambos, ¿no? Y que también se pueda reflexionar sobre estos comportamientos, funciones o actitudes que se le asocian a una niña o a un niño solamente por el hecho de su sexo, ¿no? Que conocemos como los estereotipos de género. Y entonces estos estereotipos que perpetúan la brecha de desigualdad social entre las mujeres y los hombres. Por tanto, en esta línea temática, los subtemas que se van a manejar es el concepto de género como una construcción sociocultural. Ustedes saben que esa es la diferencia entre sexo. El sexo es lo biológico, tenemos diferentes características por el hecho de ser mujeres u hombres hablando biológicamente. Sin embargo, la cuestión de género entra la parte social y entonces ahí vienen los estereotipos de género, aquellas atribuciones que se nos dan solamente por el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre, los cuales deben ser precisamente mirados con la perspectiva de género para desmitificarlos y poder hacer una prevención de la violencia desde esta perspectiva. Y si hablamos de una prevención de la violencia desde la perspectiva de género, nos lleva al siguiente subtema, que es la promoción de nuevas masculinidades. ¿Cuántas veces, y los que son docentes no me dejarán mentir, vemos a nuestros alumnos hacer ciertos comportamientos de riesgo, los cuales están asociados lamentablemente en la sociedad mexicana? La virilidad se asocia mucho con conductas agresivas, con conductas desafiantes, con conductas de riesgo. Y si nos vamos a algunos estudios que han sacado, una gran parte de la población masculina muere precisamente por estos tipos de conductas. Sin embargo, ¿qué pasa con aquel alumno que no tiene o no acepta participar en juegos como por ejemplo el de rompecráneos? Pues entonces se le empieza a criticar su virilidad. Y entonces por eso la necesidad como una acción afirmativa para el género masculino es trabajar por nuevas masculinidades. Asimismo también trabajar por prácticas coeducativas. ¿A qué me refiero con prácticas coeducativas? Muchas veces de verdad y de forma inconsciente, porque así hemos sido criados, lo que hacemos es lo que creemos hacer es en una cuestión de igualdad, pues no tiene tanto igualdad. Si lo vemos con los lentes de género y está la escena clásica, ¿no? Cuando uno entra a una escuela en el recreo, los alumnos están jugando fútbol y las alumnas están en las jardineras comiéndose su lunch y platicando. Y luego como profesores dialogamos, profesoras y profesores dialogamos, ay, los niños son muy rápidos y tienen mucha destreza y las niñas se comunican mejor y hablan bien y participan. Pues precisamente esas son las habilidades que estamos fomentando. Y en la evaluación, no sé si ustedes recuerdan, en la evaluación que dialogamos el año pasado, eso también nos invitaba a reflexionar a que si las características que estábamos viendo en un determinado sexo u otro eran realmente producto de que estábamos impulsando
también con ciertas prácticas sexistas. Entonces debemos de tener cuidado, no solamente a la hora de educar en un aula, sino en nuestra vida cotidiana. Bueno, me paro por este tema porque si no, luego me voy. Vamos a la línea temática de valoración a la diversidad. En esta línea temática se trata de contribuir a gestionar una convivencia pacífica e inclusiva, proponiendo actividades de trabajo para que el personal docente junto con el alumnado permita más bien al alumnado una valoración de ellas y ellos mismos, pero también una aceptación y una valoración de las otras y de los otros con independencia de sus características y poder notar que las diferencias son una fuente de enriquecimiento mutuo y que son muy útiles a la hora de trabajar en equipo. Asimismo, estas actividades le van a permitir al alumnado e incluso al colectivo docente, porque ya ahorita que vean la estructura hay actividades dirigidas para el colectivo docente, reflexionar acerca de los prejuicios y estereotipos que generalmente perpetúan la discriminación por diversas razones, ¿no? Ya está por condición de género o puede ser por una condición social o una condición cultural o económica, y entonces excluimos a las personas. Por eso en esta línea temática se van a tratar los siguientes subtemas con una finalidad de poder apoyar a evitar este tipo de prácticas discriminatorias. Y la primera es la aceptación a la diversidad y el rechazo precisamente a cualquier tipo de discriminación. Actividades también que fomenten valores democráticos como el respeto. Ustedes saben que el respeto es la aceptación del otro, la valoración del otro, independientemente que yo difiera de su forma de pensar o de su forma de ser, y entonces ahí entra el otro valor que es la tolerancia, y le apostamos a una tolerancia activa, no pasiva, a una tolerancia que me permita no solamente convivir con esa persona porque eso es lo que me dicen los profesores, sino que me permita ver la valía de esa otra persona aun cuando sea diferente, muy diferente que yo. La valoración de las biografías y las identidades del alumnado, porque precisamente esos saberes culturales, esos aprendizajes previos que las niñas y los niños traen de su casa son valiosos y permiten al docente también planear, lo veíamos también en las escuelas democráticas, planear saberes que dejen un aprendizaje significativo en ellos porque están cercanos a su realidad. Tenemos ahí prácticas inclusivas en la enseñanza porque precisamente reconocemos que hay diferentes estilos, ritmos y hasta barreras de aprendizaje. Por tanto, la función que tenemos todos los integrantes de la comunidad escolar es poder garantizar una educación inclusiva. Sabemos que hay diferentes procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pero pues nuestra apuesta es que sea equitativo el aprendizaje que todas y todos los niños reciban. La siguiente, por favor. La siguiente línea la van a identificar con color verde y hace referencia al conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos humanos. Precisamente los niños y las niñas deben de identificar la importancia y la valoración de estos derechos como estas facultades y libertades que tenemos todo ser humano y que son requeridos para poder precisamente garantizar un entorno escolar seguro y a la par también el poder reconocer que cuando yo violo un derecho, pues causo un daño, y eso me va a permitir establecer acuerdos de convivencia que fomenten relaciones pacíficas, no solamente entre pares, sino también entre el alumnado y el personal docente, entre el propio personal docente y el personal docente y el directivo, así como de todos estos integrantes con las madres, padres de familia o tutores. En este sentido también, en esta línea temática, se va a impulsar el derecho a opinar. Por tanto, también las actividades de esta línea se conectan con el tema que vimos el martes de la participación y van a encontrar algunas actividades para el alumnado que les pueden permitir abonar al tema de la participación a través de aquí ya se ponen en práctica asambleas escolares, la creación de murales, buzones. La quinta línea es el aprendizaje para la toma de decisiones y el autocuidado. En esta línea, junto con otros materiales que tiene la Secretaría de Educación Pública, esta es una línea pequeña con un conjunto de actividades. Lo que se trata de abonar es en una educación integral que favorezca a
que el alumnado desarrolle o se desarrolle más bien como un sujeto autónomo, autorregulado y seguro de sí mismo, con conciencia del bien común, y que precisamente esta conciencia que ha ido adquiriendo a través del desarrollo de habilidades socioemocionales, del respeto a las normas, de la aceptación del otro, le permita tener una cultura de paz y una cultura de la legalidad, le permita saber que su toma de decisiones responsables puede ser para el beneficio de su cuidado, pero también del cuidado de las y los otros. Entonces, en este sentido, los subtemas que se tratan en esta temática son: ¿cómo cuido mi cuerpo y me protejo de los accidentes? El autocuidado en la escuela con el respeto a los derechos y la promoción de la solidaridad. Yo les decía, en cuanto empezamos a hacer acciones colectivas, se da un efecto en todos lados, desde la familia hasta nuestros entornos laborales, hasta la escuela. Se da un efecto de precisamente de acrecentimiento, que acrezcan los vínculos afectivos, y eso da un impulso moral hacia la solidaridad. También toma de decisiones basadas en la regulación emocional y en la asertividad para contrarrestar el acoso escolar, porque también, aun cuando nuestro programa abona a diferentes a coadyuvar, más bien, sí, abona a atender diferentes problemáticas. La principal problemática que atiende el programa por reglas de operación es el acoso escolar. Entonces ahí van a encontrar actividades que permiten coadyuvar en esta problemática, ¿no? Junto con todos los materiales, pues que su principal objetivo es apoyar en disminuir esta problemática que es el acoso escolar. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el tema. Para este nuevo ciclo escolar 2020-2021 se están imprimiendo nuevamente el fichero, pero ahora agregamos una nueva línea temática, la cual se llama Desarrollo de habilidades para la vida, entornos escolares seguros. Aquí lo importante que quiero hacer un énfasis es que vamos a trabajar en la seguridad escolar y en la protección de todas y todos. Entonces, si bien estamos hablando del desarrollo de habilidades para la vida, estas van a tener un énfasis en esta parte de trabajar en la seguridad escolar y en la seguridad de todas y todos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obviamente, trabajando en grupo, trabajando en equipo, aprendiendo a convivir. Ahora, estos subtemas o estas líneas que vamos a trabajar en esta nueva línea temática, la vamos a trabajar a través de experiencias cotidianas para que el alumnado desarrolle su autonomía, su confianza y se asuma como agente social. Esta parte es muy importante desde el punto de vista en que ya no tan solo me voy a ver a mí, al interior, y qué es lo que tengo que trabajar, sino entonces ahora voy a empezar a ver al otro y saber que si me cuido a mí, también puedo cuidar al otro, también puedo atender al otro, también puedo desarrollar la confianza hacia el otro, también puedo empezar a ver que el otro tiene necesidades. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta nueva línea temática? Como ya les había comentado, va a haber un reforzamiento de temas de las otras anteriores líneas temáticas, de las otras 5 que ya existían. Pero este énfasis va a tener que ver ahora con los entornos escolares seguros. Entonces, cuando ustedes revisen estas nuevas fichas, si bien van a ver que tocamos temas de las anteriores líneas temáticas, ahora van a tener un enfoque o van a estar direccionadas con el desarrollo de habilidades, por supuesto, para la vida, pero hacia los entornos escolares seguros. Por lo tanto, va a haber un fomento para la formación de niñas, niños y adolescentes que sean capaces de resolver los conflictos de manera pacífica. Va a haber una construcción de relaciones equitativas y justas, donde se promuevan nuevas feminidades y masculinidades. Va a haber un reconocimiento a la diversidad sexual y la importancia de prevenir la discriminación y el acoso homofóbico, así como un desarrollo de capacidades en niñas, niños y adolescentes que les faciliten responder ante desafíos de la vida personal y social.
Todo esto obviamente lo sacamos porque son las temáticas preponderantes que tenemos ahorita en la sociedad y que se ven permeadas o que las podemos visualizar en el trabajo escolar. Ahora, ¿qué son las habilidades para la vida? Bueno, según para la Organización Mundial de la Salud, nos dice que son aquellas que una persona tiene para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Bueno, dentro del marco del Programa Nacional de Convivencia Escolar, ¿qué serían las habilidades para la vida? Bueno, para nosotros son capacidades cognitivas, emocionales y sociales, que permiten a niñas, niños y adolescentes crear vínculos de afecto, respeto e igualdad con las personas con quienes conviven cotidianamente. ¿Y qué mejor espacio que la escuela, los compañeros, las docentes, los docentes, el directivo escolar, que es con quien están conviviendo diariamente, ¿verdad? Ahora también, las habilidades para la vida nos van a facilitar que niñas, niños y adolescentes se enfrenten ante situaciones adversas que se encuentran en su entorno familiar, escolar y social. Es decir, que ellos sean personas resilientes, que sean capaces de enfrentarse ante las problemáticas de su vida cotidiana. Y obviamente las habilidades para la vida son fundamentales ante situaciones de violencia porque fomentan una cultura de paz. Ahora, ¿cuáles son los temas que van a encontrar en esta nueva línea temática? Se los voy a mencionar. Vamos a trabajar regulación de las emociones, protección e integridad, estereotipos de género, nuevas feminidades y nuevas masculinidades, reconocimiento y respeto a la diversidad, identificación de riesgos, no tan solo riesgos emocionales, sino también los riesgos físicos que pueden encontrar en la escuela, solidaridad y empatía, y la discriminación y el acoso homofóbico. Como les había comentado, estos son temas preponderantes en la educación porque son temas que aquejan o que estamos enfrentando como sociedad. El PENSEP o el programa promueve el desarrollo de habilidades para la vida como una estrategia formativa y preventiva que permite al alumnado aprender a cuidar de sí mismos y de los demás. Era lo que les comentaba, ya no tan solo voy a cuidar de mí, voy a conocerme, voy a autorregularme, sino entonces yo empiezo a voltear a mi alrededor y empiezo a ver qué puedo hacer para tener un entorno escolar seguro, qué puedo hacer yo para que mi escuela se sienta segura, para que mis compañeros y yo nos sintamos seguros en este espacio. Entonces, por lo tanto, el trabajo con el fichero pretende formar habilidades, valores y o hábitos que empiezan desde lo personal. Van como la higiene, la alimentación, las actitudes resilientes que nos permiten actuar con una programación mental o con una forma de pensar distinta a lo habitual, a lo que traemos inclusive a veces desde casa, donde desnaturalicemos la violencia, los roles estereotipados de género, las actitudes de discriminación y la falta de respeto hacia la diversidad, donde veamos las cuestiones alimenticias, las cuestiones de comportamiento que no contribuyen ni a mi salud física, ni a mi salud psicológica, ni a mi salud emocional. Aquí, cuando ustedes conozcan el fichero y puedan ver las fichas que hemos trabajado, por ejemplo, con perspectiva de género o con esta parte de trabajar la discriminación, se van a sorprender porque créanme que es un trabajo a conciencia y un trabajo que nos atrevemos a decir que muchas ideas que traemos como prejuicios en esta sociedad. Ahora vamos a ver la estructura del fichero. Seguramente algunos ya las conocen, para los que no vamos a dar un repaso. El fichero ahora actualmente lo conforman 54 fichas donde se van a atender los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Algunos preguntarán qué pasa con la educación inicial. Bueno, aquí tenemos algo. Nuestras reglas de operación del programa
Nada más por ahorita atienden a estos 3 niveles. Entonces, derivado de esto, nuestros materiales educativos atienden solamente al nivel preescolar, primaria y secundaria. Bueno, estas fichas van dirigidas al personal docente, contienen actividades para el alumnado con 2 variantes, es decir, van a haber 3 variantes, porque es la que se está trabajando en el fichero y hay otras 2 variantes que se sugieren. Hay sugerencias de reflexión y actuación para el colectivo docente, el trabajo tan importante que hacen las maestras y los maestros en conjunto, ¿verdad? Cuando están ellos organizándose. Y también hay orientaciones hacia madres, padres de familia y o tutores para reforzar en casa lo que abordaron en la escuela, que también allá exista un trabajo. Ahora, de la parte derecha ustedes ven que dice que incluye una ficha introductoria por cada línea temática, es decir, ustedes van a encontrar 6 fichas introductorias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada ficha introductoria? Obviamente, primero que nada, es la estadística de ese tema. ¿Por qué estamos trabajando el tema? Y entonces lo sustentamos en estadísticas, presentamos la problemática de esa situación. Además, presentamos los conceptos básicos que se van a trabajar en esa línea temática y la manera en cómo vamos a abordar dicha línea temática. Es como darle un sustento teórico al docente cuando vaya a trabajar esa línea. ¿Cuál es la estructura del fichero? Del lado izquierdo, ustedes ven unos círculos en color verde y ahí dice primero que nada el nivel escolar. Ya les había comentado que es preescolar, primaria o secundaria. El título de la ficha, ¿cuál es el título que va a tener esa actividad que nosotros proponemos se trabaje? El número de la ficha, les había comentado, son 54 fichas. Luego, apuntes para el personal docente. Aquí es específicamente el docente va a encontrar la parte teórica, los conceptos de lo que va a abordar en esa ficha. Inclusive nosotros ponemos la bibliografía de dónde tomamos esa parte teórica, inclusive vienen links por si el docente o la docente quiere saber más del tema, adentrarse, bueno, pues adelante. Del lado izquierdo ustedes ven que dice el propósito, bueno, pues ya sabemos qué es lo que pretendemos lograr con las niñas, los niños o adolescentes con la actividad y los recursos materiales para que ustedes o los docentes estén prevenidos y sepan qué es lo que se va a utilizar. Ahora, del lado derecho, ahí arriba dice con el alumnado, bueno, ahí ya directamente es las actividades que el personal docente debe dirigir con su grupo en torno al tema. Además, se proponen otras 2 variantes de actividades para que el docente elija, de acuerdo con el contexto, el conocimiento de su grupo, cuál es el nivel de desarrollo del alumnado y entonces él dirá, pues esta variante o esta. ¿Okay? Vemos que dice línea temática, ya les habíamos comentado que para este ciclo escolar, bueno, ahora son 6 líneas temáticas, el tiempo estimado para que ustedes lo consideren, o los docentes que estén frente a grupo, y 2 apartados muy importantes. Del lado izquierdo vemos que dice entre el colectivo docente. ¿Quiénes mejor saben y aprenden si no es entre las y los docentes? Bueno, sabemos, aquí vienen algunas sugerencias, pero sabemos que cuando se reúnen los docentes, ellos pueden empezar a ver, pues yo conozco este material, yo he aplicado esta actividad así, yo también me sé esta técnica, yo les recomiendo este artículo, yo les puedo dar este libro, y entonces ese tema que ustedes quieren trabajar, ahí lo pueden enriquecer muy bien. Y de la parte derecha ustedes van a ver que dicen con las familias. Bueno, ahí vienen sugerencias para la maestra o para el maestro. Y entonces ahí, en la parte de las familias, es para que los docentes puedan encargar alguna tarea, algo que trabajar, que no es necesario que van a hacer un súper trabajo de, les va a llevar 1 hora y tienen que hacer tal actividad. Son algunas sugerencias para que cuando estén conviviendo, ellos sepan cómo abordar el tema, cómo trabajarlo con sus hijas, con sus hijos. ¿Ok? Bueno,
Hasta aquí sería la parte que vamos a ver de la estructura del fichero. Ahorita vamos a pasar a ver un video. Hola, soy Andrea Giraldes Salles y te doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas clave de la unidad 1 de esta experiencia de aprendizaje sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. ¿De qué hablamos cuando hablamos de habilidades para la vida? Hablamos de un conjunto de destrezas que nos ayudan a mejorar como personas, estudiantes o profesionales. Estas habilidades están presentes en todas las acciones e interacciones que tenemos en nuestra vida diaria y de ellas depende cómo actuamos, las decisiones que tomamos, cómo nos comunicamos y relacionamos con otras personas, etc. Por tanto, podemos decir que las habilidades para la vida son la clave para afrontar de manera positiva y eficaz los retos que se nos presentan en el día a día. Aunque son muchas las investigaciones que muestran su importancia, lo cierto es que hasta hace relativamente poco, estas habilidades habían sido ignoradas o consideradas de segundo orden en comparación con las habilidades técnicas. En parte por creer que mientras las técnicas pueden ser enseñadas y evaluadas, las habilidades para la vida son innatas y se nace con ellas o sin ellas. Nada más lejos de la verdad. Las habilidades para la vida pueden y deben ser enseñadas y entrenadas. Muchas de estas habilidades, como veremos en esta unidad, se relacionan de manera directa con nuestras emociones. Y de ahí que hablemos de desarrollo de habilidades para la vida y alfabetización emocional como dos procesos interrelacionados. Las habilidades para la vida fueron definidas en 1993 en una guía de la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de capacidades que nos permiten gestionar adecuadamente las oportunidades y desafíos que se nos presentan cada día, ya sea a nivel académico, laboral o personal. Dicha guía incluye estas habilidades: autoconciencia, gestión de las emociones y del estrés, pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas, toma de decisiones, empatía, habilidades interpersonales y comunicación eficaz. Sin embargo, este listado no ha dejado de crecer y una revisión de la literatura permite identificar otras muchas, entre ellas las que mencionamos a continuación: optimismo y actitud positiva, escucha activa, trabajo en equipo, creación de redes de contactos, profesionalismo, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autonomía, habilidades sociales y transculturales, habilidades para hablar en público, productividad, asertividad, autoconfianza, gestión del tiempo, innovación de habilidades de negociación o gestión de conflictos. En realidad, no se trata de habilidades nuevas. De hecho, cada día personas de todas las edades y culturas se adaptan y resuelven problemas, toman decisiones, trabajan en equipo o aplican estrategias de pensamiento crítico y creativo. La novedad de la guía de la Organización Mundial de la Salud, ampliada posteriormente con la publicación de otros informes y documentos relacionados con el tema, fue seleccionar algunas de estas habilidades y proponer que se integrasen de manera sistemática en las escuelas, las universidades y otras instituciones y organizaciones educativas a través de la formación docente y la creación de programas específicos para promover el bienestar y la salud física y mental. Con ello no se pretendía ofrecer un conjunto de respuestas a situaciones más o menos complejas, sino propuestas de entrenamiento para mejorar las competencias psicosociales y para que cada persona llegue a encontrar las respuestas más adecuadas en el momento en el que las necesite. Puesto que la cantidad de habilidades para la vida puede resultar apabullante, sobre todo si pensamos que cada una de ellas puede desarrollarse a lo largo del tiempo, para esta experiencia de aprendizaje hemos seleccionado 7 y las hemos organizado en dos grandes categorías: habilidades intrapersonales,
autoconciencia y autoconocimiento, identificación y regulación de emociones, adaptabilidad, optimismo y un conjunto de habilidades interpersonales que son empatía, escucha activa, comunicación eficaz. Imagina que tuvieses que elegir entre todas las mencionadas en este vídeo, una de ellas, cuyo desarrollo marcaría una diferencia y tendría un impacto en todas las demás. ¿Cuál sería? ¿Te animas a compartirla en las redes sociales? Espero que les haya agradado el video. Es como para centrar y poder concluir con las habilidades para la vida y en sí con todo el fichero. Formar habilidades, hábitos o valores es un trabajo constante y lo sabemos. Hay que hacer un trabajo constante con el fichero, esa es la invitación, pero además no tan solo con el fichero, tiene que ir acompañado con otras acciones, ¿verdad? Sabemos que tiene que ver con el cuidado físico, por ejemplo, a través del ejercicio, con una dieta balanceada, con la higiene personal, con el desarrollo de valores que implican el respeto, el cuidado hacia sí mismo, además de otras acciones. Nosotros diríamos también que la educación de habilidades para la vida fortalece los conocimientos, las actitudes y las habilidades socioemocionales que son necesarias para desarrollar y mantener los estilos de vida saludables. Esto no tan solo es útil para las niñas, para los niños y para los adolescentes, para que ellos desarrollen una cuestión personal, sino que ellos también se desarrollen como seres humanos. Y más en este contexto que ahorita estamos viviendo, como es la pandemia, es un objetivo prioritario que tenemos todos, ¿verdad? Como sistema educativo nacional. Vamos a pasar ahorita al tema del material con la Mejor Edu. Recuerdan que diario hemos estado revisando este material, qué es lo que nos ofrece y sobre todo en qué coincide con los materiales del PEMSE. El PEMSE coincide con los materiales de la Mejor Edu pues que se sugieren estrategias de trabajo en las cuales se equilibre la atención de la formación académica y el desarrollo socioemocional por la importancia que ello implica para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Además, los materiales del programa contribuyen en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales, en el respeto y reconocimiento de la diversidad y en el vínculo con las familias, lo cual apoya a enfrentar los retos de la nueva normalidad. También las actividades sugeridas en los materiales retoman la parte vivencial y lúdica que sirve para la expresión libre y catártica de emociones. Un ejemplo es el uso de los cuentos para disminuir emociones como la tristeza o el miedo de regresar a la escuela y alejarse de sus familias. También los ejemplos de sugerencias que se han comentado van a poder encontrarlos en las guías previamente mencionadas, pero también en el anexo del material de apoyo del PEMSE que se va a brindar en esta capacitación. Vienen los links para que ustedes sepan entrar a materiales que son que comparten esta visión. Uno de ellos es la UNESCO, de un seminario que impartió sobre educación en situaciones de emergencia, que se llamó Reconstruir el bienestar emocional, reafirmar la comunidad escolar, rediseñar el aprendizaje. Ahí viene el link. Ahí ustedes van a poder encontrar cómo se han trabajado estas situaciones a nivel mundial de situaciones en crisis o de emergencia. En la Subsecretaría de Educación Básica, a través de los consejos técnicos escolares y en un trabajo conjunto con nosotros, se ofrecieron herramientas de soporte socioemocional para contextos de emergencia. Ahí viene el link y también es un fichero donde se proponen actividades para trabajar en esta situación de la pandemia. El fichero de actividades didácticas en esta cuestión de la nueva normalidad
trae pequeñas acotaciones que precisamente son sugerencias o tips que los docentes fácilmente con su flexibilidad, con su creatividad, con ya la experiencia que tienen en aplicar sus clases, pues lo van a hacer. Sin embargo, para nosotros fue necesario o creímos prudente también acompañarlos en este proceso con algunas acotaciones que para cuidar las medidas sanitarias para evitar el COVID. Estas recomendaciones son las que han estado en todos los medios, que es usar cubrebocas. Yo les comentaba desde la sesión anterior, aunque nosotras para que precisamente la dicción sea mejor, nos quitamos el cubrebocas. Aquí en la oficina traemos cubrebocas. La distancia de metro, metro y medio entre las personas, lo que es la sana distancia, empezarlos a sensibilizar diferentes formas de que se pueden saludar, con la mano en el corazón, como lo hace nuestro secretario, con el codo, con la rodilla, ¿no? Bueno, esto para cuando lleguemos a un contexto presencial, porque como ustedes bien saben, el fichero, pues así como todos los materiales del programa, fueron diseñados en un contexto presencial de trabajo y debido a su propósito, que es fomentar una convivencia pacífica, inclusiva y democrática, pues requieren ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, que precisamente sí se puede realizar en un contexto a distancia y en un contexto presencial, pero cuidando las medidas sanitarias. En este sentido, como se les comentó desde la primera sesión y ya se les compartió el link, en el link hay una serie de orientaciones para el trabajo a distancia, tanto para el personal docente como para las padres, madres de familia y o tutores. Este material que lleva ese título, Orientaciones para el trabajo a distancia, la primera propuesta de nosotros es precisamente que el personal docente, con la sensibilización y capacitación que ustedes han dado en sus entidades a lo largo de este tiempo y pues en este ciclo escolar, pues utilicen los materiales educativos del programa en sus planeaciones didácticas y con el apoyo de las madres, padres de familia, se pueda seguir implementando el material. Para ello, pues precisamente se tienen que difundir los cuadernos en formato digital, y aquellas escuelas que los van a recibir de manera física, pues poder dotar al alumnado de este material para que el docente lo distribuya en sus planeaciones y el docente podrá elegir aquellas actividades del fichero o de los cuadernos del alumnado dependiendo del tema que quiera trabajar. Ya ahorita yo veía que está la asignatura o el campo formativo de educación socioemocional, que a veces lo juntan con artes, ahí pueden empezar a desarrollar o a veces formación cívica y ética, o hay algunos contenidos que también en la cuestión de autocuidado pueden abonar a la línea de vida saludable. Entonces pueden ir desarrollando estas actividades que permitan transferir habilidades como creatividad, comunicación, colaboración, respeto a la diversidad, resiliencia, entre otras que hemos estado platicando y dialogando en estas sesiones. También pueden fomentar en sus clases en línea algunas actividades que requieran esta interacción entre compañeras y compañeros, porque precisamente ese es el soporte socioemocional que requieren las niñas y los niños y que se ponen felices, ¿no?, cuando ven a su compañero y entonces empiezan a saludar antes de que inicie la clase, así como lo hacemos nosotros acá. Así empiezan los niños. Bueno, yo lo veo en el grupo de mi hijo, así empiezan los niños. Y nosotros, que ya tenemos experiencia en la aplicación de estos materiales, sabemos de sus efectos positivos en todos los espacios en los que las niñas y los niños se desarrollen, tanto en la familia, en la escuela, en el grupo deportivo, en el vecindario. Entonces, bueno, cuidando y verificando el semáforo en el que estemos, pues se pueden seguir trabajando estas actividades, ahí nada más procurando las medidas sanitarias. Si el material, la opción 2 es si el material de trabajo es aplicado de forma autónoma por las madres, padres de familia, ahí también les damos en este documento que les estoy comentando una serie de orientaciones generales para que puedan ayudar al padre de familia o a la madre de familia a aplicarlo con sus hijos.
La primera es acceder a los materiales, ¿no? Van a tener que tener los materiales de forma digital o impresa, dependiendo de la escuela. Ustedes, los coordinadores, ya les explicarán la distribución de los materiales. Ubicar el grado escolar de su hija e hijo, descargar y revisar el contenido previo a su trabajo con sus hijos. Identificar actividades que nosotros como padres y madres de familia podamos acompañar a nuestros hijos a elaborarlas, hacer un horario, que a lo mejor eso ya lo tienen, el horario establecido donde puedan realizar las actividades solicitadas por el personal docente, y si no vienen contempladas ahí las actividades del programa, pues si el padre y la madre de familia quieren realizarlas, pues ahí poderlas conjuntar con ese horario. Lo que se recomienda aquí es que si son actividades del programa, pues también que se ponga esta característica afectiva que tienen estas actividades, que sea un momento que sirva para que tanto madres, padres de familia, sea una experiencia de aprendizaje junto con sus hijas e hijos. Ustedes ya conocen las sesiones, tienen un lenguaje claro, concreto, que es fácil que tanto el alumnado como sus madres, padres de familia lo puedan comprender. Revisar la actividad previamente para identificar tanto las del fichero como las de los cuadernos del alumnado, qué materiales se requieren. No necesitan ser materiales nuevos, pueden ser materiales de reuso o se pueden actualizar, se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de cada familia. Lo importante es que se realicen las actividades y de que se cumpla el propósito o el aprendizaje esperado que viene en la ficha. Por eso yo les decía, el escenario ideal es que sea a través del docente que va a servir como mediador en este proceso de aprendizaje. Si lo quieren hacer los papás de forma autónoma, solamente nada más la orientación por parte del personal docente o de algunos de ustedes que también están asistiendo con las familias a identificarles cuál es el propósito, ¿no? El poderles explicar la estructura de las fichas, no ahora a los docentes, sino a los padres de familia. Apoyar a las hijas e hijos en la lectura de las sesiones, en el cuaderno del alumnado y de las actividades, sobre todo a los chiquitos de primero y segundo, sobre todo primer año, que no tienen consolidada la lectura y la escritura, y en el caso de las fichas, sí tendrían que ser pues totalmente aplicada por el padre de familia, ¿no? La secuencia de actividades o de pasos que se marcan en las fichas. La otra es comentarles también que se puede generar a partir de las experiencias de vida de las madres y padres de familia, un aprendizaje mayor con respecto a estos temas socioemocionales. En caso de detectar una emoción específica que sea desagradable para el alumnado, pues se pueden apoyar en actividades que vienen encaminadas en el eje 2, que es reconozco y manejo de emociones, en el de autoestima, o en el eje 3 de convivo con los demás, que son los 3 ejes enfocados a la parte personal. Si de todas maneras siguen detectando un indicador de, como nosotros lo manejamos en los protocolos de riesgo, los padres de familia, es muy importante que se acerquen con el profesor de su grupo asignado o ya busquen una ayuda profesional, ¿no? Una canalización, que puede ser a través del docente o puede ser el mismo padre o madre de familia. Dar ejemplos a sus hijas e hijos de cómo manejar las emociones acrecentará, pues precisamente que ellos lo vean en la práctica, ¿no? Hay un autor, no me acuerdo si es Minucci, otro que dice que las habilidades socioemocionales son transgeneracionales, ¿no? O sea, se van aprendiendo, pero lo vamos adquiriendo a través de la infancia. Sin embargo, también aquí es muy importante que se debe respetar los sentires y las emociones de cada una de las integrantes de cada una y uno de los integrantes de la familia, sin juzgar ni censurar las emociones, ¿no? O sea, sabemos que las emociones son subjetivas y lo que a mí me puede causar tristeza, a otra persona le puede causar enojo, a otra persona le puede causar sorpresa. Entonces, evitar juzgar la emoción que la otra persona está sintiendo, o poder ser empático y comprender lo que está pensando y sintiendo la otra persona, ¿no? No todos vamos a pensar y sentir igual. Escuchar con atención lo que sus hijas e hijos les comentan y en la medida de lo posible tratar de resolver dudas. Si no es así, pues ya poderse canalizar con el profesor de
su grupo para que a través de su apoyo se pueda resolver la duda. Por eso les digo, la primera opción es que de verdad busquemos que sea el docente el mediador de este conocimiento. Evitar juzgar las respuestas de sus hijas e hijos. En el material hay muchas preguntas que no tienen respuestas ni correctas e incorrectas. Realmente se trata de ver el sentir o la experiencia que tienen los niños desde su parte emocional y desde su parte social. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es orientar a las niñas y los niños en conductas que favorezcan pues la práctica de valores, actitudes y hábitos a favor de una convivencia pacífica, del valor de la diversidad inclusiva y democrática, ¿no? Entonces no hay respuestas correctas o incorrectas, sino sí vamos a orientarlos a que sean pues con respecto a los valores, ¿no?, que fomenta el programa. Y sobre todo, yo creo que la más importante para este material y para cualquier otra asignatura que estén trabajando las madres y padres de familia con sus hijos es ser paciente y comprensivo con el desarrollo de los nuevos conocimientos, actitudes y valores que están trabajando nuestras hijas e hijos, ¿no? Yo lo veo como madre de familia de un pequeñito hermoso de segundo grado. Pues es estar ahí, es ser paciente, es brindarle el apoyo. Recordemos, sé que hay muchos factores que también nos distraen a nosotros como adultos. Sabemos que es un reto también para los padres y madres de familia, quienes están trabajando, quienes los trabajos son absorbentes, o quienes, ya les decía Patti, ¿no?, quienes están pasando por una crisis y si perdieron el empleo, pero lo importante es que en el momento en que acompañemos a nuestros hijos, a nuestras hijas en su proceso de escolarizado, en estas actividades escolarizadas, sea un momento de en verdad de confort para ellos y que no los presionemos, no los tensionemos más de lo que pueden estar tensos al enfrentarse a hacer las actividades sin su profesor de clases, ¿no? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que vienen en el material. Voy a proceder a explicar ya una actividad. La actividad se denomina Reinventando Feminidades y Masculinidades. Es una actividad que es retomada precisamente del fichero y como todas las actividades que ustedes han visto con mis compañeras, tiene estos elementos. Los objetivos, en este caso, el objetivo de esta actividad es que las personas que trabajen con ella puedan identificar la estructura de la ficha, así como uno de los temas de la nueva línea temática, que es un tema no nuevo, también la traemos en el tema de promover la igualdad de género. Sin embargo, en esta línea lo que tratamos es de profundizar algunos temas que no habíamos profundizado en las otras fichas. Entonces, en este caso, pues el tema que se va a ver aquí es precisamente la igualdad de género, pero reinventando una nueva forma de ser hombre y una nueva forma de ser mujer. Los materiales, se le colocan ahí los materiales que quienes han conducido sesiones, pues para el facilitador es importante saber qué materiales requiere para conducir de mejor forma la sesión. El desarrollo, en este caso la secuencia didáctica, va a estar marcada por 3 momentos en todas las actividades. El primer momento en esta es sensibilizar sobre los estereotipos de género y cómo se nos inculcan desde la infancia. En la parte del desarrollo, reflexionar sobre los beneficios de dejar esa concepción de feminidad o de masculinidad y lo que ha provocado en nuestras vidas. El impacto a nivel personal también de estos temas influye bastante y ese es el verdadero reto, porque a veces no solamente estamos aprendiendo, sino desaprendiendo, ¿no? Desaprendiendo ciertos elementos que nos llevan a un actuar ya no muy adecuado en cuestión de una perspectiva de género, de una perspectiva inclusiva, de una perspectiva de derechos humanos, pasar a la visión de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, ¿no? Bueno, todo eso. En el cierre están los compromisos
que permitan, establecen quienes vivan esta dinámica compromisos para reinventarse en su nueva feminidad, o si soy varón, para reinventarme en mi nueva masculinidad. Entonces son 3 momentos de la sesión, y las sugerencias para el facilitador son precisamente eso, su nombre lo dice, ¿no? Ciertas recomendaciones para trabajar de mejor forma la temática y ampliar un poco la información teórica para que el facilitador tenga más soltura al momento de estar poniendo en práctica esta actividad. Gobierno de México.